En 1983, Yul Brynner se encontraba en la cima de su legendaria carrera. Con más de 4.000 actuaciones como el icónico Rey de Siam, un premio Tony especial en su haber y una base de fanáticos globales cautivados por su presencia, era una figura imponente del escenario y la pantalla. Pero justo cuando parecía intocable, el destino le asestó un golpe devastador, un diagnóstico que lo cambiaría todo. Enfrentando el final, Brynner tomó una decisión conmovedora. Confió a su hija, Victoria, un legado secreto, una colección de más de 8.000 fotografías que había recopilado silenciosamente a lo largo de su vida. Durante décadas, estas imágenes permanecieron ocultas hasta ahora. Victoria finalmente está rompiendo su silencio, revelando un retrato íntimo e inédito del hombre que el mundo pensó que conocía. Yul Brynner nació como Yuli Borisovich Brynner el 11 de julio de 1920, en Vladivostok, Rusia, durante un tiempo de agitación política. La ciudad, atrapada entre el control soviético y la influencia japonesa, era el epicentro de un estado efímero desgarrado por la revolución. Su familia, una vez ricos terratenientes y magnates de la plata en Siberia, vivía en una gran mansión de 4 pisos. Pero en 1922, el Ejército Rojo tomó el poder, despojando a los Brynner de su fortuna. Aunque se les permitió permanecer en su hogar por un tiempo, su mundo se había derrumbado a su alrededor. Esa caída traumática desde el privilegio dejó una marca permanente en Yul. A medida que maduraba, comenzó a tejer historias, parte fantasía, parte reinvención, sobre sus orígenes. Afirmó haber nacido como Taiji Khan, hijo de un padre mongol y una madre gitana, con sangre real corriendo por sus venas y un linaje directo con Genghis Khan. En otras historias, era un monje en China, un guerrero en guerras lejanas o un vagabundo con el circo. Nada de eso era cierto, pero Brynner contaba estas historias con tanto carisma, con tanta convicción magnética, que la gente le creía. Al hacerlo, construyó una mitología alrededor de sí mismo, más grande que la vida y absolutamente inolvidable. Y ahora, a través del lente de su archivo secreto de fotos y las palabras de su hija, la verdad y la leyenda de Yul Brynner comienza a desplegarse como nunca antes. La verdadera historia de su infancia fue diferente, pero aún dramática. Cuando Yul tenía solo 4 años, su padre dejó a la familia para estar con otra mujer, una bailarina. Fue un momento difícil para Yul, especialmente porque Rusia estaba en crisis tras la revolución. En 1927, su madre, Marusia, decidió dejar Vladivostok con Yul y su hermana, Vera. Se mudaron a Harbin, China, una ciudad con una gran población rusa. En Harbin, Yul asistió a una escuela dirigida por la YMCA, donde aprendió sobre la cultura occidental mientras mantenía sus raíces rusas. Fue también en Harbin donde vio a un famoso intérprete de ópera china que se vestía como mujer. Esto podría haber sido el primer contacto de Yul con las artes escénicas, algo que lo fascinó. En 1933, la madre de Yul trasladó a la familia nuevamente, esta vez a París. Yul tenía ahora 13 años, y la vida en París lo cambiaría. No le fue bien en la escuela, pero aprendió francés rápidamente y destacó en actividades creativas. A los 14 años, comenzó a interpretar canciones rusas y gitanas en cabarets. Usaba una guitarra que su padre le había regalado cuando era más joven, y a menudo actuaba con su hermana, Vera, quien se estaba convirtiendo en una cantante de ópera entrenada. Estas actuaciones lo ayudaron a construir confianza como artista. La vida de Yul en París no se limitaba a la música. También se unió al circo. Se convirtió en trapecista en el Cirque d'Hiver, mostrando su audacia y habilidad física. El viaje de Yul Brynner hacia el estrellato comenzó en 1941, cuando llegó a Estados Unidos con su madre. Llegaron a San Francisco solo un mes antes del ataque a Pearl Harbor. Fue un momento afortunado porque ese ataque llevó a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Después de llegar, Yul fue a Nueva York para ver a su hermana, Vera. Pero no se quedó allí mucho tiempo. Se mudó a Richfield, Connecticut, para unirse a una escuela de actuación dirigida por Michael Chekhov, un famoso director. Yul apenas hablaba inglés, pero su apariencia y talento natural destacaban. Chekhov le dio un pequeño papel en Noche de Reyes en Broadway solo unos meses después. Su papel en Noche de Reyes fue importante, pero la obra terminó rápidamente debido al caos tras Pearl Harbor. Aún así,
ayudó a Yul a ser notado en el mundo. Tras Noche de Reyes, Yul tuvo dificultades para encontrar trabajo. Durante 2 años, no actuó en ninguna obra, pero usó este tiempo para practicar y mejorar. Continuó aprendiendo con Chekhov y se mantuvo involucrado en la escena teatral de Nueva York. Finalmente, en 1943, obtuvo un pequeño papel en una comedia llamada The Moonvine. La obra solo duró 20 funciones, pero le ayudó a ganar más atención. Su gran momento llegó en 1946, cuando fue elegido para Lute Song, un musical sobre una historia china antigua. Interpretó a un joven erudito llamado Kai Jong. La obra tuvo 142 funciones, y la actuación de Yul hizo que la gente lo notara. También fue la primera vez que probó afeitarse la cabeza, lo que luego se convirtió en su look característico en El Rey y Yo. En 1949, Yul hizo su debut cinematográfico en una película llamada Port of New York. Interpretó a un villano llamado Paul Vícola, un frío e inteligente capo de las drogas. La película no fue muy exitosa, pero Yul destacó. En ese momento, aún tenía una cabellera completa, lo que hace que este papel se vea muy diferente a los posteriores. Los críticos dijeron que era magnético, y estaba claro que tenía algo especial, aunque pasaron 7 años más antes de que hiciera otra película. Esta actuación mostró su potencial. Mientras tanto, se enfocó en actuar en el escenario y dirigir programas de televisión para CBS. En ese momento, la televisión era algo nuevo y emocionante, y Yul quería ser parte de ello. Trabajó en muchos tipos diferentes de programas, incluyendo dramas como Danger y Studio One. Incluso dirigió un programa de marionetas para niños llamado Life with Snarky Parker. El programa no duró mucho, pero mostró que Yul no tenía miedo de probar cosas nuevas. Mientras dirigía, también capacitó a otros directores nuevos, compartiendo lo que había aprendido. En 1951, la vida de Yul Brynner cambió para siempre cuando fue elegido para interpretar al rey Mongkut en el espectáculo de Broadway El Rey y Yo. Al principio, Yul ni siquiera estaba pensando en actuar en el escenario. Estaba trabajando como director de televisión y no quería dejar eso. Pero su amiga Mary Martin pensó que el papel era perfecto para él y le dijo que audicionara. Yul leyó el guión y se sintió inmediatamente atraído por el personaje. El rey Mongkut era fuerte, complicado y lleno de vida, y Yul se sintió conectado con él. Cuando audicionó para los creadores, Richard Rodgers y Oscar Hammerstein II, los dejó completamente impresionados. Su presencia imponente, su apariencia única y su voz profunda los convencieron de que era su rey. Yul tomó una decisión audaz antes de que comenzara el espectáculo. Se afeitó la cabeza. Fue arriesgado, pero cambió todo. Cuando pisó el escenario por primera vez con su cabeza calva y brillante, el público se quedó sin aliento. Fue inolvidable. Ese look se convirtió en parte de quién era Yul por el resto de su vida. Y no solo su apariencia captó la atención, su actuación fue poderosa. Interpretó al orgulloso y conflictivo rey Mongkut con tanta energía que la gente no podía apartar la mirada. Sus escenas con Gertrude Lawrence, quien interpretó a Anna, estaban llenas de química y emoción, y el público quedó hipnotizado. El espectáculo se estrenó el 29 de marzo de 1951 y se convirtió en un gran éxito de inmediato. La actuación de Yul fue elogiada por todos y lo convirtió en una estrella de la noche a la mañana. Yul amó tanto interpretar al rey Mongkut que siguió volviendo al papel durante más de 30 años. A lo largo de su carrera, actuó como el rey unas increíbles 4.125 veces. Todo comenzó con la temporada original de Broadway, que duró de 1951 a 1954, e incluyó 1.246 funciones. Pero Yul no terminó ahí. Participó en muchas reposiciones y gira, perfeccionando el papel cada vez. Incluso cuando estaba enfermo de cáncer de pulmón, siguió actuando porque estaba muy dedicado. Su última actuación como rey Mongkut fue el 30 de junio de 1985, cuando tenía 65 años. Ese espectáculo final fue un momento emocional. El público le dio una ovación de pie prolongada mientras la orquesta tocaba Auld Lang Syne. Fue la manera perfecta de honrar su legendaria trayectoria. En 1956, Yul llevó al rey Mongkut a la gran pantalla en la versión cinematográfica de El Rey y Yo. La película fue un éxito masivo, tanto crítica como financieramente.
La actuación de Jules fue tan cautivadora en la pantalla como lo había sido en el escenario. Su química con Deborah Kerr, quien interpretó a Anna, fue conmovedora y real. Aunque el canto de Deborah fue doblado, la voz profunda de Jules permaneció como suya, haciendo que su personaje fuera aún más auténtico. La película también era hermosa visualmente, con impresionantes vestuarios y escenarios que dieron vida al Siam del siglo XIX. La película fue nominada a 9 premios de la Academia y ganó 5. Jules mismo ganó el Oscar al mejor actor. Fue su primera nominación, y lo ganó con su actuación inolvidable. Su éxito en la película lo convirtió en un ícono de Hollywood y solidificó su lugar en la historia. Donde quiera que la gente lo viera, pensaban en el rey Moncut. Ese papel se convirtió en parte de él, y su interpretación aún se recuerda y celebra hoy. En 1956, la vida de Jules Briner cambió por completo. Se convirtió en una de las estrellas más grandes de Hollywood gracias a 2 películas enormes que salieron ese año, Los 10 Mandamientos y Anastasia. Estas 2 películas mostraron cuán talentoso y versátil era, haciéndolo famoso en todo el mundo. En Los 10 Mandamientos, Briner interpretó a Ramsés II, enfrentándose con fuerza a Moisés de Charlton Heston. Trabajó muy duro para este papel, pasando meses aprendiendo sobre el antiguo Egipto y practicando cómo hablar como un gobernante egipcio. A la gente le encantó cómo hizo que Ramsés se sintiera como una persona real, no solo como un villano. Briner incluso hizo sus propias acrobacias. En una escena peligrosa, su carro se volcó. Apenas escapó de lesionarse gravemente, pero siguió adelante porque quería que todo se sintiera real. En Anastasia, Briner interpretó al general Bonin, un personaje completamente diferente a Ramsés. La película contaba la historia de si Anastasia, la hija menor del último zar ruso, había sobrevivido a la revolución. Este papel fue personal para Briner porque su propia familia había escapado de Rusia durante ese tiempo. Usó su historia para darle una emoción real al personaje. Su actuación fue tan buena que algunos inmigrantes rusos pensaron que él mismo había vivido esos eventos. Ambas películas fueron grandes éxitos. Los 10 Mandamientos recaudó más de $120 millones, una cantidad enorme en ese entonces, y Anastasia también tuvo buen desempeño. El arduo trabajo de Briner dio frutos, no solo en fama, sino también en dinero. Ganó $200,000 por Los 10 Mandamientos, lo que sería como $2 millones hoy. Unos años después, en 1960, Briner protagonizó Los 7 Magníficos. Este es el papel que muchas personas consideran su mejor trabajo. Amaba una película japonesa llamada Los 7 Samuráis y quería convertirla en un western. Trabajó duro para que ocurriera, incluso comprando los derechos para rehacer la película. En el set, hubo mucha tensión entre Briner y su coprotagonista Steve McQueen. McQueen seguía intentando robar el protagonismo haciendo pequeñas cosas, como patear tierra en las botas de Briner durante las escenas. Briner se frustró tanto que amenazó con quitarse el sombrero, sabiendo que su famosa cabeza calva atraería toda la atención. A pesar del drama detrás de escena, su rivalidad añadió emoción a la película. La película se convirtió en un clásico e hizo un impacto enorme, incluso inspirando secuelas, programas de televisión y comerciales. Aunque Briner era una gran estrella, luchó con ser encasillado. A la gente le encantaba su look único y su fuerte presencia, pero eso dificultaba que obtuviera roles diferentes. En 1969, intentó cambiar su imagen en The File of the Golden Goose, donde interpretó a un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos, para verse diferente. Dejó crecer su cabello y lo tiñó de rubio. La película no tuvo éxito y Briner volvió a su estilo habitual. En 1973, tomó un riesgo ingenioso con Westworld. Interpretó a un pistolero robótico, lo que convirtió su imagen heroica de vaquero en algo aterrador e inolvidable. La película se convirtió en un favorito de culto, pero no llevó a más variedad en sus roles. Jules Briner no era solo actor, amaba la fotografía y la convirtió en una gran parte de su vida. Todo comenzó en la década de 1940, cuando obtuvo su primera cámara, una Leica. A lo largo de los años, tomó miles de fotos, más de 8,000 en total. Capturó momentos personales y hermosos, a sus coprotagonistas, a su familia y al mundo que lo rodeaba. Una de sus inspiraciones fue Henri Cartier-Bresson, un famoso fotógrafo que amaba tomar fotos reales y naturales. A Jules le gustaban las fotos en blanco y negro que se sentían vivas.
Algunas de sus mejores fotos fueron de Elizabeth Taylor durante The Buccaneer y de Audrey Hepburn en el set de The Sound and the Fury. Sus fotos eran honestas y llenas de emoción. En 1978, Jules publicó un libro de fotografía llamado Bring Forth the Children. Mostró imágenes de niños refugiados viviendo en campamentos en Europa y Medio Oriente. Estas fotos provenían de su trabajo con las Naciones Unidas, donde intentó ayudar a los niños y crear conciencia. La gente elogió el libro por ser poderoso y sincero. Luego, en 1983, Jules combinó su amor por la comida y la fotografía con otro libro, The Yul Brynner Cookbook. Tenía 70 recetas inspiradas en las culturas que amaba: rusa, francesa, tailandesa y más. Incluso tomó todas las fotos él mismo. Pero Jules no se limitaba a las fotos, también era apasionado por la música. A los 14 años, su padre le dio una guitarra y la llevaba a todas partes. Aprendió a tocar por su cuenta e incluso tomó algunas lecciones con Django Reinhardt, un guitarrista legendario. Jules amaba las canciones folclóricas rusas, la música gitana y el jazz. En la década de 1940, antes de convertirse en una gran estrella, actuó en clubes nocturnos en París y Nueva York usando el nombre de Yul Brynner. En 1967, grabó un álbum llamado The Gypsy and I. Tenía 13 canciones gitanas, y a la gente le encantó. Una de sus mejores actuaciones fue en The Ed Sullivan Show, donde millones lo vieron tocar 2 guitarras. La música de Jules a menudo encontraba su camino en sus películas. En Anastasia, 1956, cantó y tocó canciones folclóricas rusas. En Los Siete Magníficos, 1960, insistió en tocar su propia guitarra durante una escena junto a la fogata. Amaba ser auténtico y se aseguraba de que todo se sintiera real. Jules también tenía un don para los idiomas. Creció hablando ruso, francés y inglés, y luego aprendió japonés, húngaro y italiano. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó como locutor de radio francés, enviando mensajes a la Francia ocupada. Traducía noticias en vivo al aire, ayudando a millones de personas a entender lo que estaba pasando. El día a día, trabajó 14 horas seguidas, informando a la gente sobre la invasión aliada de Normandía. Su voz tranquila tranquilizó a muchos durante un momento aterrador. Sus habilidades lingüísticas también ayudaron en la actuación. En Anastasia, habló tanto inglés como ruso. Para Salomón y la reina de Saba, 1959, aprendió algo de hebreo antiguo para que su papel se sintiera real. Incluso volvió a grabar su narración en varios idiomas para un documental de la ONU. En su vida personal, Jules a menudo mezclaba ruso, francés e inglés cuando hablaba. Eso lo hacía único y encantador. La vida de Jules Brynner estuvo llena de altibajos, y sus luchas comenzaron cuando era muy joven. A los 16 años, en 1936, se lastimó gravemente la espalda mientras trabajaba como acróbata de trapecio en un circo francés. El dolor era tan terrible que comenzó a usar drogas para sobrellevarlo. A los 17 años, era adicto al opio, y su vida comenzó a descontrolarse. Su familia sabía que tenía que ayudarlo. Lo enviaron a Suiza para recibir tratamiento, y su tía, que era médica, pagó por ello. Jules estuvo en rehabilitación durante un año entero. No fue fácil. Los médicos usaron hipnoterapia, que era un método nuevo en ese entonces. Lentamente, luchó para salir de la adicción. Después de terminar el tratamiento, nunca volvió a tocar drogas, pero la adicción siguió siendo parte de su vida. Más tarde, se volvió adicto a los cigarrillos, y tristemente, esto llevó al cáncer de pulmón, que le diagnosticaron en 83. Es desgarrador que, después de vencer una adicción, otra tomara un costo tan alto en su salud. La vida personal de Jules fue tan dramática como su carrera. Se casó 4 veces, y cada matrimonio trajo nuevos giros a su historia. Su primera esposa fue Virginia Gilmore, una actriz. Se casaron en 1944 y tuvieron un hijo llamado Rock en 1946. Jules le puso el apodo Rock por un famoso boxeador. Este matrimonio duró 16 años, pero se divorciaron en 1960. Ese mismo año, Jules se casó con Doris Kleiner, una modelo chilena. Su historia de amor comenzó en el set de Los Siete Magníficos. Tuvieron una hija llamada Victoria en 1962, y Audrey Hepburn, la famosa actriz, fue su madrina. Pero este matrimonio no duró mucho y terminó en 1967.
En 1971, Jules se casó nuevamente, esta vez con una socialité francesa llamada Jacqueline Thion. Este periodo de su vida fue diferente. Compró una hermosa mansión antigua en Francia y adoptó a 2 niños de Vietnam, Mia y Melody. Pero incluso este matrimonio no funcionó y se divorciaron en 1981. Su último matrimonio llegó en 1983. Cuando tenía 63 años, se casó con Kathy Lee, una bailarina que tenía solo 24 años. A pesar de la gran diferencia de edad, permanecieron juntos hasta la muerte de Jules en 1985. Fuera de sus matrimonios, Jules también tuvo una hija llamada Lark en 1959. Nació de una relación con una joven llamada Frankie Tilden. La madre de Lark la crió, pero Jules se aseguró de apoyarla financieramente durante toda su vida. Entre todos sus hijos, Jules tenía un vínculo muy especial con su hija Victoria. Ambos amaban la fotografía, y eso los acercó más. Jules era apasionado por tomar fotos y llevaba su cámara a todas partes. Le enseñó a Victoria cómo tomar excelentes fotos, mostrándole cómo encuadrar y componer imágenes hermosamente. Incluso compartió trucos que aprendió de fotógrafos famosos. Victoria dijo que su papá siempre la apoyó y fomentó su creatividad. Su amor compartido por la fotografía se convirtió en una conexión que duró toda su vida. Los primeros recuerdos de Victoria de su padre estuvieron marcados por su vida familiar inusual. Sus padres se separaron cuando ella era muy pequeña y principalmente vivía con su madre en Suiza. Aunque estaban separados, Jules se esforzó por mantenerse cerca de ella. Cuando no estaba filmando lejos, la visitaba los fines de semana o durante las vacaciones. Uno de los recuerdos favoritos de Victoria fue unas vacaciones que tomaron cuando ella tenía 10 años. Fue poco después de que sus padres se separaran, y fue una de las primeras veces que pasó un viaje sola con su papá. Durante estas vacaciones, se unieron por la fotografía, algo que ambos amaban. Esta pasión compartida se convirtió en una parte importante de su relación mientras crecía. Ser la hija de un actor famoso no fue fácil. Victoria a menudo encontraba difícil pasar tiempo con su padre sin interrupciones. Los fanáticos frecuentemente se le acercaban para pedir autógrafos, incluso cuando intentaban tener momentos familiares tranquilos. Esto le dio una comprensión única de lo que la fama podía hacer a las relaciones personales y al tiempo en familia. Aún así, Victoria recuerda a Jules como un papá divertido que siempre intentaba hacer que su tiempo juntos fuera especial. Recuerda cómo jugaban y hacían paseos en coche espontáneos sin un destino en mente, simplemente disfrutando de la compañía del otro. Yul Brynner era famoso por ser difícil de trabajar. La gente hablaba de lo exigente y temperamental que podía ser en los sets de filmación. Durante la filmación de Anastasia en 1956, actuó junto a Ingrid Bergman. Ella era un poco más alta que él, y amablemente sugirió que usara una caja o un accesorio para que parecieran de la misma altura. En lugar de tomarlo bien, Brynner le respondió bruscamente. Dijo: «No voy a interpretar esto desde una caja. Le mostraré al mundo qué caballo tan grande eres». Este comentario la molestó e hizo que el resto del tiempo en el set fuera incómodo. Brynner también era muy particular con su entorno. Cuando viajaba con el rey y yo, pedía a los hoteles que repintaran las paredes de su habitación de un tono específico de marrón antes de que llegara. También exigía que su pequeña cocina estuviera equipada con exactamente 12 huevos marrones, no blancos. Estas extrañas solicitudes confundían al personal de los hoteles en todas partes, pero seguían sus instrucciones. También tenía el hábito de competir con sus coprotagonistas. En el set de Los 10 Mandamientos, se obsesionó con igualar la constitución muscular de Charlton Heston. Para mantenerse a la par, Brynner comenzó a entrenar intensamente, transformando su cuerpo. Pero esto creó tensiones entre los dos, porque la determinación de Brynner por estar a la altura se convirtió en rivalidad. Uno de sus conflictos más famosos ocurrió con Steve McQueen en Los 7 Magníficos. McQueen quería robar el protagonismo y hacía pequeños trucos durante las escenas de Brynner, como girar monedas o ajustar su sombrero, para que la gente lo mirara a él. Brynner lo notó e intentó contraatacar. Incluso se paraba en pequeños montones de tierra para verse más alto que McQueen. Pero McQueen secretamente pateaba los montones entre tomas, haciendo enfurecer a Brynner. Las cosas se pusieron tan mal que Brynner confrontó a McQueen en el set. A pesar de las discusiones,
McQueen luego agradeció a Brenner por dejarlo quedarse en la película. Brenner respondió diciendo: «Yo soy el rey y tú eres el príncipe rebelde». Este momento mostró su extraña mezcla de rivalidad y respeto. La dedicación de Brenner a su trabajo era inigualable. Interpretó al rey Moncut en El Rey y yo más de 4.600 veces en su carrera. Trabajó incansablemente para perfeccionar el papel cada vez. Su cabeza calva se convirtió en su look característico, e incluso se la afeitaba 2 veces al día para mantenerla suave. Este aspecto icónico no solo definió su imagen, sino que también inspiró a generaciones de actores y personajes, dejando una marca indeleble en la cultura popular. Su compromiso con el papel del rey Moncut fue tan profundo que, incluso en sus últimos años, continuó dando vida al personaje con una energía y pasión que cautivaron a audiencias